Todo bueno, listo, ya está grabando. Entonces, pues bueno, hoy es nuestra séptima sesión justamente de este curso para entrar a la universidad, para hacer el examen I2. Hoy estamos a 23 de abril de 2025 y pues son las 8 de la mañana, ¿no? Aproximadamente. En el día de hoy, pues vamos a ver algunos conceptos importantes que precisamente vienen en el temario de de la parte de pensamiento matemático. Entonces, bueno, el primer concepto importante que tenemos que analizar es esta parte de lo que es la frecuencia, ¿no? Que, ajá, que está aquí, que precisamente son conceptos básicos relacionados a las tablas de frecuencias agrupadas. La vez pasada, o sea, el día de ayer, pues estuvimos viendo estos conceptitos que era, pues, qué son los datos sueltos, qué son las tablas de frecuencias no agrupadas y qué son las tablas de frecuencias agrupadas. Entonces, en este caso, vamos a ver algunos conceptos básicos relacionados a las tablas de frecuencia agrupadas. El primer concepto que estamos viendo aquí es el rango o recorrido, que es más que nada la diferencia entre los datos de menor a mayor valor. ¿Cómo lo calculamos? Pues vamos a tener que restar el dato mayor menos el dato menor. Ajá. Así vamos a encontrar precisamente el rango. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de valores que al momento de ordenarlos me doy cuenta que el número menor es el 1 y el número mayor es el 101, pues al momento de yo restarlos me doy cuenta que el total es 100. ¿Qué significa eso? Que precisamente entre el valor más chiquito y el valor más grande, pues existe una diferencia de 100 unidades. Ajá. Hagan de cuenta que precisamente el rango, pues es directamente pues todo lo que va a abarcar nuestro conjunto de datos. Puede ser 100, puede ser 10, puede ser algo muy pequeño, pero precisamente así debemos de calcular el rango. Eh, Además de ello, pues ¿qué vamos a utilizar para justamente pues hacer algunas tablas de frecuencias? Pues vamos a ocupar el conteo. El conteo pues es una forma auxiliar de obtener la frecuencia, ya que si tenemos pues varios datos y algunos datos se repiten, pues vamos a contar cuántas veces se repiten. Y justamente con ello vamos a hacer el cálculo de la frecuencia. La frecuencia, como bien dice ahí, es el número de veces que se repite un elemento o evento. Entonces, pues a partir de eso, pues yo puedo construir mis tablas de frecuencias agrupadas. Directamente lo puedo hacer de una forma muy sencilla, y también si los datos me lo piden o lo ameritan, pues también puedo a lo mejor hacer una de frecuencias no agrupadas. Sea cual sea de los dos datos, pues justamente pues hay que realizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí los ejemplos de ayer, ¿no? Dicen datos sueltos, serie de datos o lista de datos. Es simplemente mostrar los datos en una lista de forma horizontal o vertical. Se puede mostrar sin ningún orden en particular o si es necesario ordenarlos de menor a mayor, depende del objetivo. Aquí tenemos un ejemplo que es 0, 5, menos 5, 2, 30, 20. No se nos olvide que estas son formas de obtención y de ordenar los datos. Entonces, una vez que ya tenemos los datos a través de los experimentos que ya habíamos realizado previamente, pues tenemos que ordenarlos para su posterior análisis y presentación. Entonces, si nosotros no queremos ordenarlos y simplemente los vamos a mostrar, pues justamente a esa forma de mostrarlos se les conocen como datos sueltos o serie de datos. Cuando yo los agrupo, bueno, los ordeno en una lista, en una tabla, por así llamarlo, pues vamos a tener una tabla de frecuencias no agrupadas, que dice que es aquella en donde se anota en una tabla los datos formando filas y se cuenta la repetición de cada uno de los datos recabados. Entonces tenemos ese ejemplo de una tablita, ¿no? Tenemos edades de 16, 17, 20 y 18, y tenemos que de 16, pues hay una persona que tiene 16 años, de 17 años, pues hay 22 personas que tienen 17 años, y de 18 años, pues hay 7 personas que tienen 18 años. Justamente esta tabla es un conjunto de edades de los alumnos de un salón de clases. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, pues hay más personas que precisamente tienen 17 años en ese salón de clases.
y hay pues muy pocas personas, de hecho pues nada más hay una de ese salón de clases que tiene 16. Entonces, justamente a eso se refiere el concepto de frecuencia. La frecuencia es cuántas veces se repite un mismo valor o un mismo dato en un conjunto de datos en una población. ¿Alguna duda hasta aquí, Marcos? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Hasta el momento no. Sí. Ah, ok. Y bueno, pues una forma alternativa justamente de presentar los datos y de agruparlos es la tabla de frecuencias agrupadas. La tabla de frecuencias agrupadas se utiliza cuando tenemos ya un número pues grande de datos, en donde también tenemos una gran variedad de valores. Dice aquí, los datos se reúnen formando grupos de acuerdo a un rango. Se cuentan los valores contenidos entre cada clase de datos agrupados, anotándolos en una columna de frecuencias. Entonces tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Dice, datos recolectados en una encuesta sobre las edades de 33 estudiantes de una escuela de Tulancingo. Y tenemos que los valores son 5, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, más 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17, más 17 y un 19, ¿no? Si se dan cuenta, pues ahí tenemos valores desde el 5 al 19, ¿no? Si nosotros hiciéramos una tabla de valores desde el 5 al 19, pues tendríamos una tabla de 14 filas, ¿verdad? Y pues no conviene tanto porque algunos valores, pues nada más se repiten una vez. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues justamente defino pues un, un rango en donde voy a obtener mi valor mínimo y mi valor máximo y voy a contar cuántos datos hay en ese rango, en esa amplitud de datos. Por ejemplo, pues aquí me doy cuenta que pues como son del 5 al 19, pues conviene pues agruparlos de 3 en 3. O sea, agarrar por ejemplo los valores de 5, 6 y 7, que precisamente es lo que está contenido en la primera fila de esta tabla. Del 5 al 7 hay 3 dígitos, del 8 al 10 hay 3 dígitos, del 11 al 13 hay 3 dígitos, del 14 al 16 abarca 3 dígitos y del 17 al 19 abarca 3 dígitos. Por ejemplo, aquí en el primero, del 5 al 7, pues vamos a contar cuántos números hay de 6 y de 7. Vamos a contar cuántos números hay aquí en esta lista de 5, 6 y 7. Pues solo dos. Solo hay pues 2 dígitos. Tenemos el 5 y el 7. Entonces, cuando hagamos nuestra tabla de frecuencias, en la parte de 5 y 7, pues vamos a poner que pues solo hay 2. Por ejemplo, en la siguiente parte que es el 8 al 10, que abarca los números 8, 9 y 10, pues vamos a contar cuántos números hay del 8, del 9 y del 10. Vamos a ver cuántos hay. Pues sorprendentemente no hay muchos. Hay también poquitos. Entonces, por ejemplo, del 8 al 10, pues tenemos solo estos 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces, de los valores de 8 a 10, tenemos 5 datos. Ajá. Entonces, pues bueno, así lo podemos ir haciendo con cada uno de estos valores y vamos a ir contando cuántos datos están contenidos en ese rango de valores, con esa cierta amplitud. Ahora sí que pues es una forma pues interesante de poder hacer la estadística, ¿vale? Eso es lo que se conoce como tabla de frecuencias agrupadas. ¿Queda alguna duda, Marcos? ¿Queda claro? Hasta el momento no. De hecho, pues sí, ya vi más o menos cómo se agrupa. Qué bueno, muy bien. Justamente para agrupar una tabla, pues vamos a ocupar las formas que ahorita te pedí que copiaras, que precisamente son estas. Ajá. No las vamos a ocupar, pero pues al menos para que sepas pues estos conceptitos. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? Dice que para hacerla tengo que restar, ¿no? Lo tengo que restar. ¿Cómo otra vez?
que para hacer esas tablas primero tengo que, bueno, sacarlo a mayor cantidad de datos, hay muchos, y luego de todas esas se tienen que restar, ¿no? El procedimiento para construir las tablas, pues no es muy necesario. Te voy a enseñar a hacerlo, pero yo creo que ya hasta mañana. Ahorita lo que me interesa es que queden bien entendidos los conceptos. El procedimiento, pues lo vemos Ok, luego, no te preocupes. Entonces, ¿sí quedan claros los conceptos, ahí Marcos? está bien. Sí, sí, de hecho, pues los voy a repasar como quiera. Muy bien. Entonces, bueno, esa es la parte de lo de frecuencias, de una tabla de frecuencias. Tenemos también que checar las medidas de tendencia central. Aquí pues vamos a ver solo estas tres, que es la media aritmética, la mediana y la moda. Estas últimas dos no es necesario que las copies, esas las puedes omitir, ¿vale? Ahora sí que pues no es como de nuestro interés saber media geométrica y media armónica. Lo único que debemos de saber son estas tres. Entonces, a ver, ¿me ayudas a leer, por favor, promedios o medidas de tendencia central? Promedios o medidas de tendencia central, dice. Un promedio es un valor típico o representativo de un conjunto de datos, cuando las tales valores suelen situarse hacia el centro del conjunto de datos ordenados por la magnitud de los promedios como medidas de tendencia central. Los más comunes son Ajá, ¿cuáles son? medida aritmética X, M, moda X, medida geométrica. Esos no. Sí. Ah, ok. Muy bien, entonces las medidas de tendencia central son tres, es la media aritmética, la mediana y la moda, ¿vale? Eso no se te olvide, nunca. Las medidas de tendencia central son solo tres, es la media, la mediana y la moda, ¿vale? Pues esas Vale. tres, vamos a analizarlas. Entonces, a ver, ayúdame a leer, por favor, media aritmética y me lees la fórmula, ¿vale? ¿Qué dice? Ok. Media aritmética o simple conjunto de números. Esa es la R1. Esa es una X. Ah, perdón. X1, X3 y X a la N. Se calcula con la precisión. Por ejemplo, X es igual a... ¿Ese es un 3? ¿El que está ahí? ¿Cuál? El de la fórmula, donde ya está la X, es igual. ¿Este? Ajá. Es una sumatoria. Dice X barra es igual a la sumatoria de xn entre n. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de sumar el x1, el x2, el x3 hasta el xn y dividirlo entre n. Justamente, pues esta es la forma de calcular un promedio. Cuando yo quiero calcular el promedio de un conjunto de valores, lo que yo debo de ir haciendo es sumar cada uno de los valores y después dividirlo entre el total de valores. Por ejemplo, si yo tengo como valores el 1, el 2 y el 3, pues tengo que sumarlos y los tengo que dividir entre 3.
Entonces, por ejemplo, tengo que sumar 1 más 2 más 3, eso me da 6. Y lo tengo que dividir entre el total de valores. 6 entre 3 pues me da 2. Y pues esa es mi media aritmética, es mi promedio de mi conjunto de datos. En ese caso pues es 2. Así de fácil y sencillo es. Ajá. Ya has calculado promedios antes, ¿no, Marcos? Pues sí, de hecho, pues realmente cuando, bueno, he calificado exámenes y pues primero tienes que multiplicar el número ¿cómo se llama? De estos, y luego lo tienes que dividir, esos son los promedios, ¿no? Ajá, sí, básicamente sí. Aquí pues directamente estamos viendo un caso sencillo en donde son solo sumas y divisiones. Entonces cuando yo tengo que calcular un promedio, debo de sumar todos los datos y lo voy a dividir entre cuántos datos hay, ¿vale? Eso es lo que Sí, es la media aritmética. está bien. Entonces, a ver, por ejemplo, tenemos la actividad 13 que dice encontrar la media aritmética de los datos 7, 21, 42, 15, 19, 30, 21 y 12. Por favor, anota esos datos, anota esa actividad y vas a calcular la media aritmética. Realízalo y me dices cuánto te da. Sí, está bien.
Listo. ¿Cuánto te salió de media? ¿Cómo? ¿Cuánto te salió de media? Mm, número elevado, pero quién sabe si sea correcto. Tiene que salir un número por ahí del 15 al 25. Si te dan más o te dan menos, estás mal. 15 al 25, ¿verdad? Ajá. No, me dio menos. ¿Te dio cuánto? Un número bien elevado me dio 61. No, pues no. Está mal eso. Te puede dar creo como 20 y algo, pero no, 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 ya es 60 y tantos, ya está muy lejos. Lo que tienes que ir haciendo es, pues, aplicar la media. ¿Qué es eso? Pues, tienes que ir sumando pues, cada uno de estos datos, ajá, y dividirlo entre el número total de datos, que en este caso pues, son 8 datos. Entonces vas a tener una cuenta como pues, la de aquí. Tenemos justamente, pues, el 7 más el 21 más el 21 más el 42 más el 15 más el 19 más el 30 más el 12. Todo eso pues, lo vas a dividir tú entre el total de datos. En este caso, pues son 8. Ya. Entonces, a ver, haz esa cuenta, por favor. Sí, está bien. En el examen te van a poner a hacer ejercicios como ese. Entonces, ya debes de saberlos hacer. Entonces, bueno, a ver, revisando esto, por favor, Marcos, me ves cuando termines, ¿vale? Para que sigamos. Listo. Ya me dio el resultado. ¿Cuándo te dio? 18.5. A mí me da 20.8. A ver, chécale. Pues están bien los datos, así le puse 7 más 2 más 21. Pero ahí entre el 2 y el Y 21 no hay un más. Es una multiplicación. ya.
Listo, ya lo corregí. Lo mismo. ¿Verdad? Sí, ya te dio el 20.8. Ajá. Muy bien. Recuerda, la media es directamente sumar todos los datos y dividirlo entre el total de datos. Aquí tengo que sumar el 7, el 21, el 42, el 15, el 19, el 30, el 21 y el 12 y lo voy a dividir entre los datos que hay. En este caso hay 8 datos, entonces la suma de esos datos lo voy a dividir entre 8. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, una media ponderada. Dice, a veces se asocian los números x1, x2, x3 hasta xn con ciertos factores de peso, W1, W2, W3 hasta Wn, o dependientes de la relevancia asignada a cada número. En tal caso se define la media aritmética ponderada expresada por, y tenemos estos conceptos. Tenemos media aritmética ponderada es igual a la sumatoria de cada uno de los datos por su peso entre la suma de los pesos. Tenemos x1 por el peso 1, x2 por el peso 2, x3 por el peso 3 dividido entre el total de pesos. Y tenemos aquí un pequeño ejemplo que dice instrucciones. Si el examen final de un curso cuenta 3 veces más que una evaluación parcial y un estudiante tiene calificaciones de 6.1 en el examen final, 7 y 8 en los parciales, ¿cuál es su calificación final? Entonces, pues este examen final cuenta 3 veces una evaluación parcial, ¿no? Y tenemos que sacó en los otros dos 7 y 8. Entonces, en el examen que sacó 6.1, vamos a multiplicarlo por 3, porque está diciendo que vale 3 veces eso. Y en el caso del 7 y también del 8, vamos a multiplicarlos por 1, porque directamente nos dice que eso es lo que cuenta de cada parcial. El total de los pesos pues es 3 más 1 más 1. Si nosotros hacemos esta multiplicación, pues nos da un promedio de 6.6. Ajá. Ahora sí que el cálculo de la media aritmética ponderada nos sirve para calcular pues, las calificaciones de la escuela luego. Por ejemplo, si yo sé que en una materia, digamos física, me evalúan de la siguiente forma. Me hacen un examen que vale 60%, me hacen una tarea que vale 20% y después el otro 20% son una lista de ejercicios. Pues yo cuando me califiquen esas tareas y tenga ya los datos, pues puedo calcular mi promedio. Voy a multiplicar lo que haya obtenido en el examen por 60%, que pues ya vimos que 60% es lo mismo que 0.6. Voy a checar cuánto obtuve en la tarea, lo voy a multiplicar por 0.2 y cuando cheque lo que me pusieron en los ejercicios, voy a agarrar lo que saqué y lo voy a multiplicar por 0.2. Cuando yo sume el resultado de esas tres, pues voy a obtener pues mi media aritmética ponderada, o sea, mi promedio final, por así decirlo. Ajá. ¿Queda claro esto, Marcos? ¿Ya lo copiaste? Sí, ya lo copié. Muy bien. Pues justamente pues, este es el procedimiento para calcular pues las medias ponderadas, ¿no? Sigue el concepto de mediana. ¿Qué es la mediana? María, Marcos, por Mediante favor. las medidas de un conjunto de números ordinarios por magnitud es el valor central o la media de los dos valores centrales. Muy bien, la siguiente medida de tendencia central que estamos viendo el día de hoy es la mediana. La mediana es pues el valor que está en medio en un conjunto de datos. Para ello, pues hay que ordenar los datos de menor a mayor y ver qué datos se encuentran justamente en medio. Entonces, por ejemplo, tenemos estos conjuntos de datos que tenemos, por ejemplo,
5, 9, 13, 12, 8, 7. Si nosotros los ordenamos de menor a mayor, pues me queda 5, 8, 9, 12, 13 y 17. Aquí como vemos, si vemos la parte del medio, pues nos damos cuenta que sucede algo interesante. Hay dos valores que están en el medio. Ajá, entonces como tenemos dos valores, vamos a sumarlos, los vamos a dividir entre 2 y esa va a ser mi mediana. Ajá. Tenemos otro ejemplo, tenemos 10, 8, 6, 9, 11, 12 y 5. Si nosotros los ordenamos de menor a mayor, tenemos los valores 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si analizamos qué valor está en medio de esta lista, pues es el 9. Ajá, porque tenemos 3 hacia acá, tenemos 3 hacia acá. Justamente el número 9 es el valor que está en medio de esa lista. Por consecuencia, pues mi mediana va a ser 9, como logras darte cuenta aquí, ¿vale? Es pues bastante sencillo obtener la mediana, porque si directamente tenemos dos datos que están en el medio, pues los sumamos y los dividimos entre 2, y si solamente tenemos uno, pues directamente ese es mi resultado, esa es mi mediana. Ajá. ¿Alguna duda, Marcos? Por el momento no. Muy bien, ¿Lo copié? ya lo copiaste. Sí, profe. Muy bien, aquí tenemos unos ejemplos más que pues, son relacionados a la moda. Ajá. De hecho, deja aquí le tapo. Ajá. La última medida de tendencia central que vamos a ver el día de hoy es la moda. Ajá. Dice, la moda de un conjunto de datos es el valor que ocurre con mayor frecuencia. Es decir, es el que más se repite. La moda no puede existir, puede no existir o no ser única en el caso de existir. Y nos dice lo siguiente. Actividad 16. Hallar la moda de las siguientes series de datos. Y tenemos como series de datos 5, 9, 13, 12, 8 y 7. Aquí, ¿cuál sería la moda, Marcos? ¿Qué número se repite más veces en esta lista? ¿En todas o En esa que subrayé. ¿Qué número es el que más veces se repite? podría ser el 7, 8, 9, Pero solo un 13 número. y 12? ¿Qué número ¿Cómo? se repite muchas veces en esa lista? ¿Qué número aparece varias veces, pues? Pues, el 9, ¿Cuántas veces aparece el 9? 4. Una vez, ahí nada más hay un 9. Ah, yo pensé que en la general, las que están acá abajo. No, no, solo las que está subrayado. En el 9 nada más se repite una vez. El 5 nada más se repite una vez. El 13 nada más se repite una vez. El 12 nada más se repite una vez. El 8 nada más se repite una vez. Y el 7 nada más se repite una vez. Como cada uno de los datos pues, se repite solo una vez, en ese caso, si nosotros queremos hablar de moda, pues estamos diciendo que no hay moda. No hay moda porque ningún dato se repite varias veces. Entonces, en un conjunto de datos puede suceder eso. A ver, ahora con la fila de abajo, con la número 2, ¿cuál sería el valor que más veces se repite, Marcos? De estos que están aquí subrayados. Ujú. ¿Cuál es el valor que más veces se repite?
El 4. El 4, ¿cuántas veces se repite? Hay 3 4. El 3 4, ¿verdad? 3 4. Ajá. Pero también se repite el 7, si te das cuenta. Sí, el 7. Ajá. Pero el 7 se repite dos veces. Dos Al final de cuentas, pues el que tiene mayor veces. cantidad es Sí. el 4. Entonces, en ese caso, mi moda es el 4. Ujú. Ajá. A ver, la última. ¿Cuál Ujú. es la moda de este conjunto de datos? Se repite el 7 3 veces y el 9 3 veces. Ajá, entonces, ¿esas serían las modas? Mm, mm, ¿Y el 5 2 veces? Nada más es el 7 y el 9, porque el 7 y el 9 9 y son los que más veces se repiten. Como se repite el Ajá. mismo número de veces, en este caso, ese conjunto de datos tiene dos modas. Tiene la moda del 7 y la moda del 9. Ajá. Entonces, pues aquí como recomendación, cuando uno quiera pues aprenderse el concepto de moda, pues únicamente hay que recordar pues como las modas que luego hay en las calles, ¿no? Las que son tendencias. Que luego pues los muchachos, las chicas se visten de una cierta forma, usan ciertas prendas, les gusta usar ciertas pulseras. Al final de esos pues son modas porque pues, son pasajeras, ¿no? La mayoría de las personas lo hace. Entonces por eso que se denomina como moda. Aquí en este caso pues se aplica el mismo principio. Aquí el número que más veces se repite va a ser la moda. Vale, Marcos, ¿alguna pregunta? No. Muy bien. ¿Ya terminaste de copiar todos los problemas y todos los conceptos? Ya. Entonces, para sacar la moda solamente tengo que ver el número que más se repite, ¿verdad? Exactamente. Para sacar la mediana, debes ordenar los datos de menor a mayor y ver qué datos está en medio. Y para sacar la media, tienes que sumar todos los datos y dividirlo entre tu total de datos, ¿vale? Vale, está bien. Algo bastante facilito. Facilito, facilito, facilito. Entonces, bueno, prácticamente pues este es el tema de hoy, es las medidas de tendencia central. Te voy a presentar otros conceptos que también tenemos que checar, que son los cuantiles, que son las medidas de posición. Existen los cuartiles, deciles y percentiles. Ajá. Estos son las medidas de posición. Entonces, ¿me ayudas a leer, por favor? Ya es casi lo último que vamos a ver hoy. Sí, está bien. Cuantiles, cuantiles, deciles y percil, percentiles, algo así. Si es un Percentiles. conjunto de datos que están ordenados por la magnitud del valor central medio de las dos centrales, que se divide al conjunto en dos partes iguales, es la mediana. Extendiendo esta idea, se puede pensar en así decía, Q1, Q2 y Q3. Primero y segundo y tercero. El Q2 coincide con la medida
Claro. analógico de los valores que dividen los datos en 10 partes iguales, son deciles, y detonamos como de uno, de 2, de 3, de 4, de 9, de la misma forma. Los valores que dividen en 100 partes iguales se llaman percentiles y los detonamos como P1, P2, P3, P4 y P33 y P99. El quinto decil y el 50 percil coincide con la medida con la base al mismo argumento que el 25, 75 perciles, percentiles coinciden como, con el primer y el tercer cuartil. Muy bien. Generalmente tienes que leer más tranquilo, Marcos, porque cambias algunas palabras. Aquí lo que estamos viendo son las medidas de posición. Las medidas de posición nos ayudan a saber qué valor está en un cierto nivel de mis datos. Ajá, entonces imaginemos que yo tengo datos del 1 al 100, ¿no? Si yo quiero saber qué dato está en la mitad, pues justamente ocupo, pues por ejemplo, el segundo cuartil. El segundo cuartil, pues es dividir todo eso en 4 partes y agarrar las 2 primeras partes de 4. Entonces, si divido del 1 al 100 en 4 partes, pues tengo que son de 25 en cada uno, ¿no? Y si me voy al segundo nivel, que son 25 más 25, pues encuentro el 50. Justamente el 50 es mi valor que está a la mitad de mi conjunto de datos. Justamente pues estas medidas, los cuartiles, los deciles y los percentiles, nos van a ayudar a poder ubicar algunos ciertos datos y saber pues cuánto vale, ¿no? Si yo quiero saber el dato que está a la mitad, el dato que está a un cuarto, el dato que está a 3 cuartos, el dato que está a un décimo, el dato que está a 7 décimos, el dato que está a 33 partes de 100, a 50 partes de 100, a 40 partes de 100, pues todo eso lo podemos calcular justamente con las medidas de posición, que son los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles es agarrar los datos y dividirlos en 4 partes iguales. Los deciles es agarrar los datos y dividirlos entre 10 partes iguales. Y los percentiles es agarrar los datos y dividirlos entre 100 partes iguales. Ajá. Entonces, pues en resumen, las medidas de posición nos ayudan a ubicar ciertos valores de especial interés en un conjunto de datos. Y pues nada más, eso es lo que se conoce como las medidas de posición, ¿vale? ¿Queda claro, Marcos? Sí, Bueno, por favor, ve copiando eso. Me avisas cuando termines. ok, sí está bien.
Listo. Muy bien. Y pues ya para terminar vas a notar las fórmulas para encontrar los cuartiles, los deciles y los percentiles. Las que vas a notar pues son estas. Ajá. No son todas, únicamente son las que tienen posición cuartil, posición percentil y posición decil. Que te las voy a subrayar. Son estas, son estas, son estas. Ajá, y por consecuencia pues también que vale cada una, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Ok, nomás lo que está subrayado. Sí, nada más lo que he subrayado. Depende en grande para que ahorita pues cuando veas la grabación pues lo copies con esas tres, ¿vale? Con esas tres fórmulas vamos a poder ubicar las posiciones de cada una de las medidas de posición. ¿Alguna duda con lo de Marcos? ¿Queda claro? Sí, más o menos. Bueno, está bien. Entonces, pues ya son las 9 con 10. Creo que ya podemos terminar la reunión hasta aquí el día de hoy. Pues aquí la recomendación, pues como siempre te digo, pues es que te aprendas los conceptos, ¿no? En estos temas en particular, pues más adelante vamos a hacer varios ejercicios, pero como te digo, lo que me interesa ahorita es que pues aprender los conceptos. De la parte de estadística nos falta una última sección que es las medidas de dispersión, que son la desviación media, varianza y desviación estándar. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver mañana. Y pues ya mañana pues vamos a hacer a lo mejor ahí por ahí unos ejercicios, ¿no? Para practicar un poco. Pero pues prácticamente Ah, eso ok. sería todo de la parte de estadística. Lo que sigue es pues empezar a ver la parte de álgebra. Entonces el día de hoy te voy a dejar otros videos que precisamente son Ahí es donde viene lo difícil, ¿no? de biología, sí, más o menos, no es tanto. Te voy a dejar unos videos que son de biología y pues mañana comenzamos con esta última parte de aritmética y pues ya te voy dejando videos de álgebra, ¿vale? Entonces pues bueno, así es Ok. como lo vamos a hacer en estos días. Entonces voy a tener la grabación.